Mi nombre es Guillermo Eisner, soy compositor. Actualmente soy profesor del Departamento de Sonido de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, junto con desarrollar actividades musicales, también teatrales, habitualmente. Mi acercamiento a la música ocurrió desde la adolescencia, ¿no? Desde los amigos, desde el colegio, de querer hacer música, desde la guitarra, muy desde la música popular y también desde la música de raíz folclórica. Por ahí llegué, ¿no? Con esas ganas. Y a medida que fui creciendo, bueno, fui desarrollándome también con la guitarra, que era mi instrumento en ese tiempo. Y eso me llevó a tomar la decisión de estudiar música de manera profesional. Y ya estudiando música fueron apareciendo otros intereses también, descubriendo otros mundos sonoros que me fueron interesando, y de ahí poco a poco fui vinculándome con el desarrollo de la composición. Y nada, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigo trabajando en eso, en el sentido de ir estudiando, aprendiendo, desarrollando ese ámbito creativo. Claro, comencé en la composición primero con la guitarra, ¿no? Que era mi medio, mi instrumento que más cercano tenía. Entonces empecé a componer piezas para guitarra y por ahí empezamos a formar algunos grupos, entonces con amigos del colegio, luego con amigos en la universidad, con los más cercanos, y ahí era ocupar los instrumentos que estaban, ¿no? que habían disponibles. Entonces, qué sé yo, a mí una amiga chelista, entonces componía piezas para guitarra y cello, o para guitarra y charango. Eran los medios que teníamos para poder concretar esas piezas, ¿no? Y así fue surgiendo, y dentro de un estilo, yo diría, de fusión latinoamericana, música de raíz, folclórica, al mismo tiempo que en paralelo iba formándome profesionalmente como músico. Entonces iba apareciendo la armonía, el contrapunto, entonces también ahí fueron combinándose, ¿no? Esos mundos, el de la música de tradición oral, folclórica, con el mundo de la tradición escrita. En un camino como de fusión, ¿no? de esos ámbitos musicales. Y después eso ya fue dando lugar a descubrir otras cosas, también descubrir otros formatos, otras posibilidades, ya dejar de componer no solo para la guitarra, componer para otros instrumentos que yo no tocaba, pero que sí tenía posibilidad de que fueran obras que fueran montadas, digamos, por otros músicos. Y bueno, se fue diversificando los medios, también los intereses. Más adelante apareció la electroacústica también como una herramienta de trabajo, una posibilidad de creación sonora. Y todo eso hasta el día de hoy se sigue combinando en mi música, ¿no? Me siento un músico, me siento compositor, y tengo algunos recursos, algunas herramientas con las cuales dispongo para trabajar. Claro, y en paralelo a la música, digamos, he ido trabajando desde muy temprano en el teatro, también en la danza y en el audiovisual. Son ámbitos de creación que me han interesado como para aprender justamente de los procesos, ¿no? De los procesos creativos que son distintos a los de la música, y he querido también tomar de ahí herramientas de trabajo para luego llevarlas a mi propio trabajo musical, y a su vez alimentar, nutrir el teatro, la danza, también de herramientas que son propias de la música, ¿no? Me ha servido, por ejemplo, para poner en práctica, por decir un ejemplo, hacer una fuga, ¿no? Cosa que, claro, no voy a poner, hoy en día no pongo en una obra mía de concierto, no pongo una fuga. Y sí me he dado el gusto de poner una fuga en una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Y de componerla y al pie de la letra, y casi como una práctica formativa que ha sido muy rico. Y así como ese ejemplo, bueno, muchos otros. Y hoy en día soy parte de 2 compañías de teatro con las que trabajamos hace ya largo tiempo, y seguimos desarrollando proyectos. Así que siempre ha sido un terreno de trabajo y de procesos de creación muy rico, muy vivo, que me ha interesado explorar. Lo que más disfruto del ser músico, del ser compositor, es hacer música. O sea, y es algo que lo he aprendido, sobre todo en estos años y medio de pandemia, donde no hemos podido hacer música con otra, y se ha extrañado mucho esa presencia, ¿no? El momento de la realización de la música es fascinante, para mí sigue siendo fascinante siempre, ¿no? En el ensayo, en el concierto, cuando ocurre finalmente aquello, me sigue maravillando. Entonces eso te diría que
que es el momento de mayor gozo. También disfruto muchísimo de grabar, por ejemplo. Me encanta el estudio de grabación como espacio de trabajo, como espacio de experimentación también. También la edición. Finalmente todo lo que tiene que ver con estar en contacto con la materia misma de la música, con el sonido, es algo que disfruto muchísimo. Vivencias así particularmente añoradas en mi experiencia como músico. Una de ellas que recuerdo especialmente es una función de una ópera que compusimos, que estrenamos en 2015 aquí en el GAM, pero que luego la llevamos a Constitución. Hicimos una función en la Plaza de Armas de la ciudad de Constitución y fue una función tremendamente difícil por muchísimas condiciones, ¿no? de la producción de ese momento, pero que la disfrutamos enormemente al mismo tiempo. Fue realmente un milagro conseguir hacer esa función. Entonces, como esa sensación, esa felicidad de haberlo conseguido, son como grandes tesoros que uno añora. También añoro, no sé, como público, por ejemplo, no sé, haber visto a Alberto Gismonti a 2-3 metros de distancia del escenario, que es un músico que también admiro enormemente, que amo su música. Estar ahí, verlo, sentir en vivo su ser músico también son cosas que son inolvidables, digamos, como experiencia. Bueno, mencionaba recién a Gismonti. Gismonti siempre ha sido un músico que me ha maravillado justamente por esa fusión, ¿no? La raíz folclórica junto con todo el desarrollo musical de tradición escrita. Entonces, y logra un resultado muy único, muy original, y eso siempre me ha maravillado. Otros músicos, bueno, y de distintas tradiciones, ¿no? Pero bueno, Bach es una influencia siempre. Otro, yendo al siglo XX, siglo XXI, John Luther Adams, es un músico que también me fascina, me maravilla cada vez que lo escucho. Radiohead, te estoy dando nombres de muy distintas tradiciones. Víctor Jara, Violeta Parra, son músicos que siguen nutriendo, ¿no? Son una fuente permanente de influencia y de creatividad. Obras así que me han marcado especialmente, yo te diría El clavecín bien temperado y El arte de la fuga de Bach. Son obras a las cuales siempre voy, o sea, siempre me maravillaron desde el primer momento en que las conocí y luego las empecé a estudiar. Siempre me impresionaron y me maravillaron su variedad, su riqueza armónica, su riqueza contrapuntística, las texturas, a nivel de estructura, ¿no? Cómo están pensadas las obras, siempre han sido referentes muy importantes. Y otro compositor que me parece fascinante hoy en día es John Luther Adams, el compositor estadounidense que tiene una cualidad de trabajar con grandes duraciones, ¿no? Con grandes formas, donde hay mucho espacio en la música. Y ese elemento es algo que cada vez me interesa más, en el sentido de escuchar espacio, de escuchar tiempo, de generar tiempo, ¿no? En la música. Y ese es un elemento que él trabaja de manera maravillosa. En el caso de las obras de Bach, yo diría que la influencia directa tiene que ver más con la estructura, con la manera de construir, ¿no? Lo maravilloso de Bach es un gran edificio que se va construyendo en el tiempo. Y eso es algo que sí intento, ¿no? Aprender de alguna manera para luego aplicar en mis músicas también. Por supuesto que con materiales distintos, con procesos a veces distintos, pero que tienen esa influencia, ¿no? Como a nivel de forma de pensar el sonido en el tiempo, forma de organizarlo en el tiempo. Sobre la posibilidad, ¿no? De citar, por ejemplo, recursos de otros compositores, claro, siempre es una herramienta que está disponible, en el sentido de aprender de otros. Creo que se trata como de aprender, ¿no? De ciertas formas de hacer, y luego traspasarlas, que siempre se renuevan, ¿no? En ese traspaso siempre hay una renovación de las maneras de hacer. Pero sí te diría que hay posibilidades, o sea, hay herramientas, incluso de Bach, ¿no? Del propio Bach, que yo observo, que me interesan, que quizás es un elemento de fuga, por ejemplo, de contrapunto, que luego puedo rehacer, reordenar, recrear en una música mía, claro, con una superficie, a nivel de superficie totalmente distinto, pero que en el fondo están muy influenciados por esos elementos. Los componentes centrales de mi música yo diría que son el canto, por un lado. Es un elemento que siempre me ha interesado, que me sigue interesando.
El canto no es no necesariamente vocal, sino que a nivel también instrumental, e incluso electroacústico, por ejemplo, ¿no? En el sentido de generar una música que tiene un elemento que te va guiando, ¿no? Que va guiando el recorrido. Claro, con búsquedas armónicas, melódicas, diversas, ¿no? Que no siempre van a los lugares esperados o esperables, sino que buscan alternativas, buscan posibilidades rítmicas, posibilidades interválicas distintas, pero que sí con un elemento notoriamente cantable, digamos. Yo diría que es un componente central, que ha estado siempre en mi música, ¿no? Con mayor o con menor medida, pero siempre está, siempre lo puedo reconocer. La armonía, la búsqueda de una armonía abierta, ¿no? Que se influencia tanto por lo modal como por lo atonal, que está abierta a distintas posibilidades, que no se cierra, no es una cosa, por ejemplo, serial, que esto no cabe, sino que es muy intuitiva y que está siempre abierta a recibir distintas posibilidades según lo que la música vaya necesitando en el momento. Este disco que estamos presentando se titula Música para guitarra y recoge justamente gran parte de las obras para guitarra sola o en dúo en una de ellas, compuestas en un periodo de tiempo más o menos de 8 años, ¿no? Son piezas que nacen de mi ser guitarrista en un comienzo, ¿no? Son piezas que compuse para mí como guitarrista, queriendo casi como generar estudios metódicos, ¿no? Y que fueron progresivos en dificultad y que llegaron a un punto donde se me fueron de las manos, ¿no? Donde mi capacidad guitarrística quedó fuera del alcance de la dificultad de las piezas. Y eso fue muy interesante porque fue como una aposta, ¿no? Y ahí trabajamos muy de la mano con un querido amigo que es quien grabó las piezas que están en el disco, que es Andrés Pantoja. Entonces fue muy de la mano ese trabajo en el sentido, bueno, a ver, mira, esta pieza podríamos trabajarla de esta manera, qué hace falta, qué recursos no hemos probado en las piezas anteriores. Entonces hay 10 monotemas dentro del disco, que son piezas, como dice su nombre, monotemáticas, son casi como temas con variaciones, donde van explorando distintas posibilidades técnicas de la guitarra. Y se juntan también, se suman 2 piezas más, que son un poco más grandes en duración y también en dificultad. Estampa es una pieza que justo compuse una vez terminando el ciclo de 10 monotemas, que recoge ese mismo espíritu, pero que la desarrolla aún más en dificultad y en duración. Entonces es una pieza más de concierto, digamos. Y luego Domingo, que es una pieza para 2 guitarras, es un dúo, que ese sí tiene una búsqueda más textural en el sentido de probar otras posibilidades de hacer sonar la guitarra. Entonces los músicos percuten la guitarra junto con tocar con la mano izquierda, en fin, hay un montón de recursos, la golpean por aquí, por allá, le ponen elementos a las cuerdas, entonces ahí van a escuchar una serie de posibilidades sonoras distintas, novedosas en el instrumento, que me interesaba también por las características del dúo para quien compuse esto en su momento, que era muy experimental. Entonces, bueno, aprovechando esa condición, también quise probar otras opciones con la guitarra. La aparición de un nuevo sello es un motivo de celebración, de alegría, porque nunca sobran los esfuerzos para difundir la música, ¿no? Ya sea cual sea la música, siempre es necesario esfuerzos como el que está haciendo Chile Clásico, y más aún con repertorios que no son populares, en el sentido de que no están presentes en los medios de comunicación masivos. Hoy en día en Chile diríamos que la radio Beethoven es casi exclusivamente la que promueve este tipo de música, por ahí la USACH, por ahí la Chile, pero faltan muchos medios, ¿no? Entonces la aparición de un sello es un tremendo apoyo, como digo, es un motivo de alegría y de celebración. Y más aún con repertorios de tradición escrita contemporáneo que son aún están menos presentes en estos medios, ¿no? Entonces es un esfuerzo fundamental y que nos ayuda a nosotros, a los músicos, también a darle vitrina, a visibilizar nuestro trabajo, tanto el de los intérpretes, de los compositores, también de los ingenieros de grabación, de los productores. Hay todo un sistema de trabajo atrás que es muy grande, que se hace con mucho empuje, con mucho cariño, pero que necesita de estas iniciativas para que todos puedan conocer esta música que sentimos que es muy valiosa y que está buscando explorar otras posibilidades y dar lugar a otras experiencias estéticas, artísticas. Entonces,
celebrar esto y muy contento del nacimiento de Chile Clásico. En este disco, Música para Guitarra, van a encontrar piezas donde justamente se explora el instrumento desde distintas posibilidades tímbricas, desde distintas posibilidades armónicas. Van a escuchar mucho canto en la guitarra, al mismo tiempo que exploraciones en el propio instrumento, ¿no? Explorando el sonido del instrumento, buscando otras posibilidades de hacer sonar la guitarra. Entonces la invitación es a eso, a dejarse acompañar por esta música, darle un espacio de su tiempo auditivo. Hoy en día escuchar música es un regalo, hoy en día en el tiempo que corre, darse tiempo para escuchar música es un regalo a la vida misma. Entonces dense ese tiempo, ¿no? Háganse ese regalo.